Le decía entonces que estuve hablando con gente y con las personas que estuve hablando hablé precisamente el mismo tema. Y el tema es lo que piensa, lo que hay. ¿Qué produce el problema? Fíjese, ¿sabe? Las situaciones, los problemas, las dificultades que uno vive, escúcheme bien, que uno vive cotidianamente, o que de repente son problemas serios que uno tiene, el problema va a ser tan complicado como usted lo piense. Y asimismo, el problema va a ocasionar lo que usted cree que vaya a ocasionar. O sea, que toda nuestra vida pasa por nuestra mente. Yo no sé si alguna vez le pasó a usted que dice, hice esto sin pensar. Quiere decir, eso me da la pauta de que cada vez que nosotros hacemos algo es porque lo pensamos. No hacemos las cosas sin pensar. Usted dice, me voy a levantar, lo está pensando. Usted dice, voy a sentarme acá, está pensando en sentarse ahí. ¿Me entiende? No es que usted se cae en la silla, no. Usted se sienta, ¿me entiende? Entonces, realmente, todo lo que ocurre va a tener en su vida el efecto de lo que usted le permita en su mente. Va a producir en su vida lo que usted le permita que ese problema provoque. ¿Sabe? Me gustaría ir más directo, pero para ir más directo mejor voy directamente a la palabra. En el libro de Lucas tengo un ejemplo con Jesucristo que me va a servir, ¿sí? Me va a servir. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo, versículo 35, no, perdón, versículo 28, que ya le iba a leer uno anterior, no. Escuche, capítulo 4, versículo 28 del libro de Lucas, alguien que lo ponga ahí, a ver, quiero verlo puesto ahí para que se sepa que me entendieron. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 28. Ahí está, Jacqueline puso versículo, muy bien. ¿Sabe? Jesús estaba hablándole a los judíos, normalmente como hacía él, ¿no? Y en el versículo 28 viene el problema que Jesús tuvo. Dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Le traduzco lo que significa sinagoga, iglesia, todo lo que estaban en el templo, ¿sí? Todo lo que estaban en el auditorio, ¿sí? Se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Bien, fíjese, ¿era un problema o no era un problema? Piénselo de esta manera. Usted está en la iglesia, cantando, alabando, haciendo lo que quiera, ¿sí? Lo que a usted se le ocurra. Entonces, ¿qué pasa? Se levantan todos los que están ahí,
lo empiezan a empujar, a gritar, a insultar, y lo sacan afuera y lo quieren tirar abajo de los colectivos, los camiones, los autos que pasan ahí por la avenida. ¿Me entiende? Entonces, ¿tiene un problema o no tiene un problema? Y yo creo que tiene un problema serio, un problema complicado. No es una pavada que todo el pueblo te quiera pegar. No es una pavada que todo el mundo empiece a empujarte, a gritarte, empiecen a insultarte, empiecen a decirte cosas. No es una pavada. Entonces, Jesús estaba enfrentando un serio problema, el pueblo se le levantó en contra y lo querían tirar por el precipicio. O sea que lo querían matar. ¿Me entiende? Por supuesto que el Espíritu Santo actuó y él pudo salir caminando con toda tranquilidad por entre medio de los que lo estaban queriendo empujar al precipicio. ¿Sí? Hay una película que muestra esto, y en esa película se ve como él cambia la mirada. Fíjese qué importante, ¿no? Porque yo siempre me decía, ¿cómo puede ser que una persona, por ejemplo, y mirando a Mateo, le dijo, deja todo y ven conmigo, y Mateo dejó todo? Mirándolo a Mateo, dice en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que él mirándolos, algo de su mirada pasaba. Algo había en su mirada que la gente quedaba enamorado o quedaba estupefacto. Bien, escuche, en esta parte de la película a él lo están empujando, está en el borde del precipicio y él se da vuelta, los mira y automáticamente fue como que abrieron un camino para que él pasara con total libertad. ¡Wow! Yo dije, qué mirada, qué mirada tenía Jesús, ¿no? ¿Qué mirada tenía Jesús? Ahora, me pongo a pensar en esto. Él estaba viviendo un tremendo problema. En ese momento era un problema grave, un problema difícil. Fíjese que no habla precisamente de los discípulos, no habla de nada de eso, Lucas, pero yo me imagino que la gente que estaba ahí con él no se habrán sentido muy cómodos de que pasara esto. Imagínese, yo quiero que usted entienda, entonces quiero que usted se imagine también. Imagínese que de repente usted está acompañando a mí, vamos a una plaza y me pongo a predicar y la gente se arrima, todo el mundo me está escuchando, usted está feliz ahí en la plaza, lo están escuchando al pastor, el pastor está predicando y toda esa gente que se juntó se vienen encima mío y me empiezan a golpear y empiezan... ¿Cómo se sentiría usted, no? Tremendo sería, ¿no? Un momento muy difícil. ¿Sabe? Yo conozco pastores que le ha pasado eso y es un momento muy difícil. A mí me han detenido, me han llevado preso, por supuesto que me han largado enseguida, porque estaba predicando justo ahí donde no se podía, pero realmente es difícil el momento, ¿sí? Pero mire el versículo que sigue, el versículo 31. Mire lo que dice acá, y acá vamos a ir a donde yo quiero llegar. Dice, Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Fíjese, Jesús se pasó a otro pueblo y el sábado, como costumbre, fue a la sinagoga y le enseñaba a la gente. Fíjese a dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que produjo ese problema en Jesús? El problema de que lo hayan querido prácticamente matar, que lo hayan querido empujar del barranco, del precipicio, tirarlo al precipicio para que se mate. Imagínense, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que produjo en Jesús? ¿Temor? No. ¿Dejó de hacer las cosas? No.
¿qué fue lo que produjo? Porque sabe, la actitud que usted le ponga al problema es lo que va a producir ese problema en su vida. Entonces, usted, si tiene un problema serio en la iglesia, lo primero que hace es no ir más a la iglesia o dejar las cosas o abandonar lo que estaba haciendo porque tuvo un problema. Si usted es un predicador y va a una plaza y todo el mundo le empieza a pegar y lo quiere echar, posiblemente no quiera ir nunca más, no quiera predicar más. ¿Por qué? Porque le agarra temor, porque le agarra miedo, ¿me entiende? Pero todo pasa por su mente. El problema está, pero todo depende de lo que usted piense para que eso le produzca una actitud diferente. Cuando usted tiene un pensamiento de temor, un pensamiento de cosas malas, un pensamiento que va en contra de la situación o un pensamiento que le produce pánico por el problema que tuvo, entonces su actitud va a cambiar. Fíjese lo que hizo Jesús. Jesús se lo echaron de ese pueblo, pero él no tuvo ni miedo, ni dijo, bueno, acá largo todo, ni dijo, entonces yo no sigo con esto porque la gente no quiere escuchar, porque la gente no quiere entender, porque la gente no se da cuenta lo que quiero es enseñarle, es que quiero que se salven. Él no dijo nada de eso, al contrario. ¿Qué hizo? Se fue a otro pueblo y el sábado, que era el día que se iba a la iglesia, el sábado Jesús fue a la iglesia y comenzó a enseñarle a la gente que estaba ahí. ¿Qué quiere decir? Se arriesgó de vuelta. Él fue otra vez. ¿Por qué? Porque él no iba a cambiar de actitud por un problema. Y hay mucha gente que tiene cambio de actitudes por los problemas que se le aparecen. Cambian la manera de pensar o cambian la manera de ser o cambian de lo que estaban haciendo por un pequeño problema, por una dificultad. La gente tiene serios problemas continuamente, pero de repente un problema le afectó tanto que automáticamente, escúcheme bien, automáticamente cambia de actitud. Su actitud, su carácter, sus cosas comienzan a cambiar totalmente. No se dan cuenta que por más que hagan lo que hagan, el problema va a estar ahí. Yo le decía hoy a una persona, te hago una pregunta, le dije yo, te hago una pregunta. Enojándote, gritándole, peleándote, están con toda la bronca que estás. ¿El problema desapareció? Y no, me dijo. Y entonces, ¿qué ganas con todo eso que estás viviendo? Mira, primer punto, si no puedo arreglar el problema, por más que me enoje, que me enfade, yo tengo que tratar de arreglar el problema. ¿No lo puedo arreglar? No lo puedo arreglar. No hay otra más, no lo puedo arreglar. ¿Sí? Entonces, buscaré la forma de que alguien me ayude a solucionar el problema o esperaré a ver si aparece la solución para ese problema. ¿Me está escuchando? Pero el hecho de que yo empiece a concentrarme en el problema, empiece a meter mi mente en ese problema, lo único que voy a lograr es tener un mal sueño, voy a estar de mal humor, o voy a estar muy triste, o voy a estar amargado, y no va a haber nada que me cambie, no va a haber ni un payaso que me haga reír, no va a haber nadie que me pueda cambiar porque estoy mal, porque estoy viviendo una situación difícil. ¿Y dónde está la situación difícil? ¿En mi casa? No. ¿En dónde está la situación difícil? En mi cabeza. El problema está en mi cabeza, no está en otro lado. El problema no está
ahí arriba de la mesa. El problema no está adentro del plato de comida. El problema no está en la cocina. El problema está en mi cabeza. Entonces, donde yo vaya, el problema va a estar. Donde yo me siente, el problema va a estar. Donde yo vaya a trabajar, el problema va a estar. Entonces, no quiere decir que el problema se va a solucionar porque yo me concentre en el problema. ¿Me está siguiendo? Jesús tuvo el problema, pero en ningún momento empezó a decir, wow, ¿cómo no predico más? No, mejor no hago esto. No fue a orar y le dijo, Dios, sacame de acá, a ver, estos terrícolas no quieren saber nada. ¿Para qué les voy a predicar si no quieren aprender? ¿No te das cuenta? Estamos en el 2021, hace 2021 años que te vienen predicando y no querés cambiar. Imagínate, Dios ya hubiese desistido, hubiese dicho, no, déjalo que se mueran ahí. No, sin embargo, uno lo sigue haciendo igual. ¿Por qué? Porque aunque el problema está, no concentro mi cabeza en el problema, sino que lo que hago es pensar en Dios, en la paz que Dios me da, o pensar, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Si hay algo bueno, si hay algo digno, si hay algo de alabanza, si hay algo que merece honor, si hay algo que alegra, en eso debo pensar. Y no estar todo el día pensando en el pequeño problema que tengo, porque en definitiva es un pequeño problema que va a pasar, va a terminar un día, va a desaparecer ese problema, porque hemos vivido cantidades de problemas. Y sin embargo todos pasaron, todos un día se terminaron, así hayan sido de lo más difícil, así hayan durado muchos años. ¿Me entiende? Un día se terminan. Y pasaron. Pero la vida continúa. Entonces yo no me puedo quedar cautivo, con mi mente cautiva en ese problema. Yo tengo que estar preparado para poder ir más allá, para poder llegar más lejos, para poder seguir caminando en lo que Dios dijo que tenía que hacer. No puedo quedarme pensando en el problema, como tampoco me puedo quedar pensando en lo que pasó. ¡Wow! ¿Cuánta gente se queda enganchada en lo que pasó? El apóstol Pablo decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, que es lo que está delante. Ahora, mire lo que hizo Jesucristo. El problema se le vino encima, pero él no dejó su actitud, no cambió. Él no dijo, basta, no predico más, estos no quieren saber nada, ya me tienen cansado. Al final estoy tratando de ayudarlo, de decirle lo sano. Piensen esto, mire, el día que Jesucristo fue entregado por la noche, ¿quién lo entregó? Judas. ¿Él conocía a Judas o no? ¿Él sabía quién era Judas o no lo sabía? Sin embargo, él nunca le reprochó. ¿Dónde estaba el problema? Ahí. Lo tenía ahí todos los días con él. De hecho, Judas era el tesorero. Así que era con uno de los que más hablaba Jesús. Porque cada vez que Jesús tenía que comprar alimento o algo, le decía a Judas que vos que tenés la ofrenda, anda a comprar esto, anda a comprar aquello, anda a comprar lo otro, que a esto hay que darle comer. Mirá que Pedro come como loco. ¿Sabés lo que come Pedro? Y bueno, y lo tenía ahí. Jesús sabía que él metía la mano en la bolsa, sin embargo, nunca se detuvo a pensar en Judas. Al contrario, hasta último momento le dio la oportunidad. El problema nuestro es que nos concentramos tanto en el problema que nos olvidamos de vivir. Nos olvidamos que tenemos un propósito, que tenemos propósitos de parte de Dios para llevar adelante. Y empezamos a concentrarnos nada más que en el problema. Cuando nosotros nos olvidamos del problema, Dios se encarga del problema.
Por eso Él dijo, todos los cargados y trabajados, venid a mí que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque lo que realmente nosotros necesitamos es seguir el proceso, seguir caminando, no detenernos para un problema. Cada vez que te detenés por un problema, lo único que lográs es frenarte en el proceso de tu vida, en la continuación de tu vida, en lo que tenés que hacer para tu vida, en lo que Dios ya dispuso y predispuso para tu vida. ¡Ey! ¿Está acá o no? Siempre tenés que recordar que Dios te llamó con un plan, con un propósito. Dios tiene preparado cosas grandes para vos. Entonces yo creo, y te lo digo, y lo estuve charlando hoy nuevamente, vuelvo a repetírtelo, que no me puedo quedar concentrado en un problema. Está el problema, vino el problema, en ese momento fue un problema, ¿sí? Porque problema es cuando pasa por mi mente. Ese es el problema. Problema es cuando pasa por mi mente. Hasta que no está en mi mente no es un problema. ¿Se entiende eso o no? Hasta que no está en mi mente no es un problema. ¿Cuándo llega el problema? Cuando está en mi mente. Hoy, si usted me puede entender esto, he logrado tirar un montón de pared de abajo. A ver, ¿cómo le puedo poner? No quiero poner algo que le pueda... pero tengo que poner un ejemplo. Le robaron a mi sobrino, ¿sí? Le robaron a mi sobrino. Yo estoy acá en mi casa tranquilo. ¿Cuándo empieza a ser un problema para mí? Cuando suena el teléfono y me dicen, tío, haceme un favor, no podés correr porque le robaron a fulanito. Ahí empieza a ser un problema para mí. Hasta el momento había pasado, pero para mí no era ningún problema. El problema empieza cuando llega a mi mente. Y es ahí donde yo tengo que tener el problema en mi mente, porque es lógico, algo está ocurriendo, tengo que actuar, ¿sí? ¿Está bien? Pero eso no quiere decir que yo lo mezcle con mi actitud. Que yo lo ponga al problema sobre todo lo demás de mi vida. No tiene que ocurrir eso. Yo puedo manejar el problema sin que afecte el resto de mi vida. Yo tengo que manejar el problema sin que afecte el resto de mi servicio a Dios, de lo que yo tengo que hacer, de lo establecido por Dios para que yo realice. Si tengo un problema en el banco, escúcheme una cosa, tengo un problema en el banco, ¿a qué hora lo puedo resolver? De las 10 de la mañana a las 2 de la tarde que atiende el banco. ¿Está acá conmigo? En otro horario no lo puedo resolver. Entonces yo me pregunto, ¿por qué usted a las 8 o 10 de la noche está rezongando, está malhumorado, quejándose por el problema que tiene en el banco? ¿Estamos acá o no? ¿Me entiende dónde llego? El problema que tiene jamás tiene que afectar su vida de la manera que usted deje todo o largue todo por el problema que tiene. Jamás. ¿Me entendió? Los problemas tienen la solución en su tiempo, en el momento correcto. En el momento, a ver, si aparece el problema y yo lo puedo solucionar enseguida, lo soluciono enseguida y ya está. Ahora, si aparecen esos problemas, ¿vio esos problemas que aparecen que uno no le puede dar la solución inmediatamente?
Entonces, ¿qué hago? Lo dejo y veremos después, ¿cuándo? Después veremos cuándo se pueda solucionar. Imagínense que el viernes aparece un problema. Entonces, yo estoy con ese problema en mi cabeza, el domingo no voy a la iglesia, no les predico nada, no me importa nada, porque yo tengo un problema. ¿Qué tanto? Usted tiene que entender que yo tengo un problema. ¿Es así? ¿Cómo cree usted que tiene que ser? ¿Cómo piensa usted ahora que está sabiendo esto? ¿Cómo piensa usted que se tiene que manejar? Porque la verdad de esto es que yo tengo que continuar con mi vida normalmente. Y luego de eso, seguir haciendo las cosas, y cuando termino de hacer lo que tengo que hacer, si puedo solucionar el problema, voy y lo soluciono. ¿Me entiende o no? Ahí está el secreto. El problema no es otra cosa. Primero, no tiene el tamaño, o mejor dicho, tiene el tamaño que yo le doy. Yo le doy un tamaño al problema. ¿Sí? Yo digo, ¿qué problema grande? O digo, bueno, un problemita, ya lo voy a arreglar. O digo, wow, ¿cómo voy a salir de esto? Yo soy el que le da el tamaño, el volumen al problema. ¿Y dónde se lo doy? En mi cabeza, porque el problema no está, no lo tengo adelante mío. No es un problema, a ver, se le rompió una pata a la mesa, la tenemos que arreglar porque si no, no podemos comer. Ese es un problema que lo tenemos que solucionar en el momento, porque si no, no tenemos dónde apoyar las cosas. ¿Me entiende? Y si se rompió la pata del todo, y bueno, comeremos de sentado y cada uno tendrá el plato sobre su rodilla, no sé. Búsquese la forma de comer. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si no comemos nada porque se rompió la pata a la mesa? ¿Me entiende? Entonces estoy llevando un problema a un nivel, es un problema que se rompió la pata a la mesa, pero lo estoy llevando a un nivel que interrumpe todo el otro ciclo de la vida, todo el otro ciclo del día. Entonces tengo que tener cuidado que los problemas no me hagan detener ni me hagan cambiar el ciclo del día. Y esto los que tienen comercio lo saben muy bien. ¿Por qué? Porque tienen un problema, pero cuando tienen que abrir el negocio van y lo abren. No les queda otra, porque viven del negocio. El negocio hay que abrirlo igual. A menos que el problema sea de salud y se tenga que quedar en su cama. Pero si el problema no es de salud, puede tener un problema con un cheque, puede tener un problema con un pago, puede tener un problema con el banco, pero no por eso va a dejar de abrir el negocio. No por eso va a dejar... ¿usted tiene un problema y deja de ir a trabajar? No. A menos que usted tenga ganas de no ir a laburar. Entonces llama y dice, tengo un problema, y no va a laburar. ¿Sí? Pero en realidad, usted al otro día va a trabajar como siempre, sin ningún problema. ¿El problema lo tiene? Sí que lo tiene. ¿Y por qué va a trabajar? ¿Porque tiene que ir a trabajar porque si no, no gana plata? ¿O tiene que abrir el negocio porque lo tiene que abrir? Bueno, la vida en todo sentido tiene que seguir igual. De la misma manera. Viene el problema, lo analizo, ¿sí? ¿Lo puedo solucionar ahora? No puedo. Listo. Mañana veremos qué hacemos. Mañana llega el día de mañana y no sé qué hacer, no puedo hacerlo, no tengo la capacidad de solucionar el problema. Listo, no lo soluciono, no puedo hacerlo. No puedo. ¿Me entiende cómo es? Es como cuando se rompe un artefacto eléctrico
y usted no lo puede reparar. A veces yo me río porque yo soy ingeniero desarmista, entonces desarmo y veo que no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hago? Busco un técnico. Ah, no hay técnico, listo, tíralo a la basura. No me quedo, ¡ay, ahora qué problema! No, porque no tiene solución. ¿Estamos acá o no? ¿Llego a expresar a dónde quiero llegar? ¿Sabe por qué? Porque me he dado cuenta que la gran mayoría de las personas están manejadas en su mente por dificultades, problemas, y hoy en la actualidad por el miedo al COVID. El miedo al COVID está manejando a las personas. Personas que no salen de su casa, personas que... las personas que no dicen, no salgan. Yo le pregunté a alguien el otro día, no voy a decir a quién porque lo conocen, pero le pregunté y le dije, ¿no comes? Sí, me dijo. Le digo, ¿quién te lleva la comida? No, voy yo al supermercado. Le digo, ¿cómo? ¿El supermercado podés ir? ¿Que en el supermercado nadie está infectado? ¿El COVID no puede entrar? De tu casa al supermercado, nadie pasó con COVID por la vereda. ¿Se da cuenta que la gente está enredada en estupideces nada más? El sábado pasado, o el domingo pasado, el anterior, no me acuerdo bien, fui a la iglesia y ¿sabe qué? Me vi que la feria estaba tan llena que los autos nuevamente estacionaban hasta la puerta de la iglesia. Había autos por todos lados para ir a la feria. Entonces yo me pregunto, ¿en la feria no hay COVID? ¿Por qué usted cree que en la iglesia va a haber COVID y en la feria no lo hay? ¿Por qué usted cree que ir a visitar a su papá puede agarrarse el COVID y ir a la feria o ir al supermercado no va a tener COVID? Praise the Lord, hermano. Ahí están escuchándonos de África. Bien. De la India, perdón, de India. Praise the Lord. Dios le bendiga grandemente de la India. Mire usted. Entonces, escuche bien lo que le digo, por favor. ¿Usted cree que por ir a un supermercado puede ir porque no hay COVID, pero sí en la iglesia hay COVID? Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es que encerrarnos y cerrar las iglesias. Es una herramienta del diablo para que usted viva enfermo, preocupado, con temor, y que realmente no tenga ganas ni siquiera de vivir. Lo que están haciendo es quitarnos la comunión. Yo le decía hoy a esta persona de que las personas fuimos creadas para tener comunión, para ser sociales. Nosotros somos personas sociales. Necesitamos hablar con otro, necesitamos tocarnos, necesitamos abrazarnos. Y ¿sabe algo? Tenemos un serio problema. Nos han encerrado para que precisamente no nos toquemos, no seamos sociales. Hoy ya ni nos saludamos con la gente. Y eso es lo que ha logrado la pandemia y lo que logran con cerrar la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que el problema del COVID no lo podemos solucionar. Nosotros no le podemos dar solución. Podemos orar, podemos pedirle a Dios, está todo bien, pero conste que realmente nosotros no podemos solucionarlo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Seguir. Simplemente seguir. Mire,
el doctor, el cirujano, cuando me intentó operar por las arterias y no pudo, me dijo, bueno, varón, me dijo, seguí viviendo nomás. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que él tenía? Ninguno. El problema era mío. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dijo él? Seguí viviendo. ¿Cómo lo tomé yo? Seguí viviendo. ¿Cuál es el problema? Pero pastor, que hay que seguir viviendo, ya está. No hay una manera, no hay una solución. Tampoco ahora todos los días voy a estar amargado, triste, encerrado, llorando. ¿Por qué? No pudieron operarme. ¡Oh! ¿Qué gané? ¿Cuál es el tema? En cambio, ¿qué hizo mi mente? Mi mente lo transformó en un buen pensamiento. No me pudieron operar, gloria a Dios. Este es mi Dios que es mi sanador. Entonces cambió mi actitud. En vez de ser una actitud de estar llorando, amargado, con problemas, con situaciones difíciles, viviendo en tristeza, deprimido. No, seguí viviendo la vida. Seguí igual que todos los días. Y no me afecta ni siquiera el hecho de saberlo. Entonces usted tiene que hacer exactamente eso. El problema que usted esté viviendo, primero, le tiene que enseñar a descansar en Dios. Buena enseñanza. El problema viene para que yo aprenda a descansar en Dios. Primer punto. Segundo punto, como yo no lo puedo solucionar, entonces estoy a la expectativa del milagro que Dios va a hacer. ¿Cómo Dios va a hacer para liberarme de ese problema? ¿Cómo Dios va a hacer para hacer que ese problema se transforme en algo positivo para mi vida? Porque Él todas las cosas malas las transforma para bien. Entonces, entendamos esto, iglesia preciosa, entendamos esto. No hay otra manera que podamos nosotros salir adelante si no es a través de poder llevar la vida mucho mejor. ¿Me sigue? ¿Me está entendiendo? Ese es el punto. Entonces, cuando yo encontré el punto, y discúlpeme que se está moviendo el teléfono, no tengamos un poquito de paciencia, ahí está, se me está saliendo de lo que lo agarra, que se está escapando, bien, no sé por qué patina, este teléfono patina por todo, disculpe que ahora a lo mejor me veo un poco torcido, pero lamentablemente se me está escapando el teléfono, no sé cómo, ahí está, ahí lo acomodamos para que se me vea un poco más derecho. Bien, bueno, ese es el tema que realmente nos tenemos que buscar, de que nosotros, el problema cuando llega cuando en nosotros se hace problema, es ahí donde nosotros lo tenemos que llevar a la cautividad de Cristo y decirle al problema que tenemos un Dios tan grande y tan espectacular que nada ni nadie nos puede separar de eso. Dios es el que va a solucionar el problema y el que va a hacer que mi problema me dé soluciones positivas, que ese problema se transforme para mi bien. Les bendigo, espero poder haber explicado esto lo mejor posible, haberles por lo menos que hayan podido captar el mensaje, porque me era muy difícil poderlo explicar a mi manera, ¿no? Porque no puedo explicarlo a la manera de ustedes, porque cada uno lo entiende a su manera, ¿verdad? Pero espero que realmente
hayan podido comprender el mensaje y darse cuenta que los problemas son el tamaño que usted le dé en su mente. Bien, vamos a orar. Primero voy a orar como hago siempre por todos y después voy a orar por todas las peticiones que tengo. No se vaya, ayúdenme a orar, porque son hermanos suyos los que están pidiendo oración, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi amado Dios, te ruego en tu misericordia, Dios mío, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que tú, Dios mío, llegues a través de este medio de internet, llegues, Dios mío, a todos los que están viendo ahora y a todos los que lo van a ver luego a través de nuestro canal de YouTube, Señor, y que verdaderamente puedan, Dios mío, comprender esta palabra. Puedan, Señor, esta palabra dar el fruto al 100%, Señor, para lo cual tú la has enviado. Declaro, mi amado Dios, que tú serás quien esté obrando en la vida de cada uno. Señor, que ellos puedan entender que el tamaño del problema es lo que ellos creen en su mente que tiene el tamaño, el problema. Por eso, Padre, declaro, Dios mío, que ellos van a empezar a descansar en ti, a pensar las cosas buenas, a pensar positivamente, no porque es positivismo, sino, Señor, a pensar en todas las cosas buenas que tú tienes para nosotros y no estar pensando, Señor, en simplemente los problemas que tienen. Dios mío, declaro, Señor, que comenzarán a vivir, Señor, diferente a partir de esta palabra y empezarán, Señor, a ver cómo los problemas se van solucionando sin tener que forzar su mente o sin tener que estar amargados, enojados, depresivos, Señor, llorando o peleando, Señor, sino que van a dejar todo en tus manos y van a ver cómo tú actúas a su favor. Padre, bendigo a todos los que están allí.